buenos días, buen inicio de semana a toda la sociedad, por supuesto a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Estamos aquí para informar acerca del comportamiento hasta el día de ayer por la noche de la infección respiratoria aguda por coronavirus. El día de ayer en el país se confirmaron 442 casos nuevos de la enfermedad, acumulándose 4.661 casos. Los casos se distribuyen en todas las entidades del país y 66% de ellos han sido casos con sintomatología moderada que requiere manejo en casa, pero 34% de esos 4.661 requirieron hospitalización. Este porcentaje, por supuesto, satura, pone en dificultad a los hospitales de este país. 481 de esos 1.563 sujetos que ingresaron al hospital están en condiciones estables, pero 897, es decir, 19%, se encuentran graves y 185 requirieron ventilación mecánica invasiva. La mediana de edad en que ocurren los casos en este país es de 45 años y 58% de los 4.600 son en hombres y 42% en mujeres. Lamentablemente continúan las defunciones y el día de ayer en México se confirmaron 23, por lo que se acumulan 296 en el país para una letalidad de 6.4%. 31 entidades de la República Mexicana han confirmado defunciones. La Ciudad de México, Sinaloa, Baja California y Estado de México son las entidades con mayor volumen de muertes. Estos datos son importantes. Las 296 defunciones ocurrieron en 166 personas que están entre los 25 y 59 años. En este grupo de personas que vamos a llamar jóvenes, la letalidad es de 4.9%, es decir, 5 de cada 100 sujetos que enferman han fallecido. Pero otras 130 defunciones han ocurrido en mayores de 60 años. Y aquí el detalle es que la letalidad en este grupo es de 14%, es decir, duplica a la letalidad de los jóvenes. Los principales factores de riesgo que se asocian a las muertes por COVID son las que hemos mencionado: hipertensión, 40% de las defunciones, diabetes, 37% y obesidad, 36%. Continuamos en la fase 2 en México, aún no hemos ingresado a la fase 3. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado 1.696.588 casos. Los principales países que que contribuyen a este volumen son Estados Unidos en primer lugar, que tiene casi el 30% de los casos. Le sigue España, que tiene el 10%, Italia el 7%, Alemania y Francia con el 6% cada uno. En el continente americano, por supuesto que Estados Unidos es el primer país del continente. Le sigue Canadá, que tiene 25.544 casos, y Brasil, que tiene 19.368. Y este país, por supuesto, lidera a los países latinoamericanos que han reportado casos, que son 33. Después de Brasil, en Latinoamérica siguen Ecuador, que tiene 7.257, Chile, que tiene 6.297, Perú, que tiene 5.897, y en quinto lugar México, que tiene 4.661. A nivel mundial se han registrado ya más de 100.000 defunciones, 105.952 muertes, para una letalidad global de 6.2%. En Italia, la letalidad es de 13% en 19.470 muertes. En Estados Unidos han fallecido 18.516 sujetos
para una letalidad de 4%. Y en España, el tercer país con mayor mortalidad, han fallecido 16.353 sujetos para una letalidad de 10%. En el estado de Sonora, como fue informado el día de ayer por el señor secretario de Salud del estado, se confirmaron 3 casos nuevos de COVID, acumulando 86 de la enfermedad desde el primer caso que informamos, que fue el 16 de marzo. Lamentablemente, uno de esos 3 casos nuevos es una defunción, pero además, también con mucha pena, pero el día de ayer se sumaron otras 3 defunciones en pacientes que ya previamente habíamos informado a la comunidad y que se encontraban hospitalizadas en condiciones críticas. Las 3 defunciones en estos pacientes que ya habían sido confirmados ocurrieron en 3 mujeres de 58, 60 y 66 años que vivían en Nogales, Sáric y Magdalena. 2 de ellas fueron atendidas en hospitales de la Secretaría de Salud y la tercera en el ISSSTE. Estas 3 mujeres contaban con al menos una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma y obesidad. La 4ª muerte sucedió en una mujer de 77 años, residente del municipio de Guatabampo, quien inició síntomas respiratorios el día 27 de marzo y tras una evolución insidiosa, progresiva, fue ingresada al Hospital General de Ciudad Obregón el 10 de abril. Ese día le tomaron la muestra y lamentablemente falleció al día siguiente. El día de ayer, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó COVID-19. Así, con las 4 defunciones que estamos informando, se acumulan 12 muertes por COVID-19 en Sonora para una letalidad de 14%, que es superior a la que se observa en el país. No obstante esto, Sonora se ubica en el 6º lugar nacional en este rubro. Las defunciones sucedieron en 10 mujeres y 2 hombres que residían en los municipios de Magdalena, 3 de ellos, San Luis Río Colorado y Sáric, así como Guatabampo con 2 cada uno de ellos, y con una defunción Nogales, Hermosillo y Cajeme. 8 de las muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años, y en este grupo la letalidad es de 38%. Mientras en las personas menores de 60 años, la letalidad es de 6%. Es muy importante que entendamos esto, insisto, como sociedad, para proteger a las personas mayores. Todas las personas que fallecieron por COVID en Sonora tenían al menos una enfermedad crónica, como las que hemos mencionado, principalmente diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica o asma. De las 6 muertes que han ocurrido en Sonora, 6 corresponden a la Secretaría de Salud, 4 al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 al ISSSTE y 1 al ISSSTEZON. Los 86 casos de COVID-19 han ocurrido o se distribuyen de la siguiente manera. San Luis Río Colorado tiene 31 casos, Hermosillo 22, Guatabampo 8, Cajeme 7, Magdalena y Navojoa 4, Sáric 3, Caborca, Guaymas y Opodepe 2 y Nogales 1. 54% de los casos han ocurrido en mujeres y el restante, 40 casos en hombres. Finalizo diciendo que 54, es decir, 63% de los pacientes han tenido un cuadro leve o moderado de COVID con manejo en casa. 6 pacientes han sido curados ya, 14 continúan hospitalizados, 8 de ellos estables, pero otros 6 están muy graves. Uno de estos tiene ventilación mecánica invasiva, así como las 12 defunciones que he dicho. Hemos estudiado por
laboratorio a 580 casos sospechosos, 86 fueron confirmados y 494 fueron descartados. Pero además hemos monitoreado y seguimos vigilando a 368 personas que proceden de áreas de viaje, que proceden de viajes de áreas de riesgo. 189 tienen alta sanitaria y el resto están asintomáticos y bajo monitoreo diario. Finalmente, en acciones de promoción o de prevención de la enfermedad, los puntos de ingreso permanecen trabajando. No hemos todavía decidido por cuántos días más. Vamos a integrar esas personas al trabajo de campo, ya porque en realidad la transmisión mayor en Sonora es ya de nivel local. Les cuento, por ejemplo, que de los casos que tenemos, ya 72% no tienen historia de viajes fuera del estado. Solamente 28% ya corresponden a pacientes que adquirieron la infección en otras regiones del mundo. Pero hemos seguido trabajando, los puntos de ingreso siguen con monitoreo. Se ha revisado la temperatura corporal a 164.824, es decir, 14.000 más que los que teníamos en nuestro reporte previo. Material promocional hemos entregado 140.000 folletos, dípticos informativos y hemos aplicado gel a 187.560 personas. Como entenderán, solamente es una medida preventiva que ocurre en el momento, pero que evidentemente deberá continuar en el resto del día. Finalizo diciendo que definitivamente, como hemos señalado con anterioridad, la mejor o la más eficiente barrera protectora contra la diseminación del virus es el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con gel alcohol. Es sin duda alguna la mejor evidencia científica disponible al momento y debemos estar haciéndolo cada 30 minutos al menos para que evitemos llevar desde las superficies hacia nuestra nariz o boca los agentes microbianos, no solamente el virus COVID-19. Voy a finalizar, por supuesto, agradeciendo dos cosas. Una, que este fin de semana, desde el viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, que culturalmente son por supuesto muy importantes para la mayoría de personas en el mundo, se haya hecho un sacrificio manteniéndonos en casa. Prueba bien que estamos dispuestos y somos solidarios para contribuir a disminuir el riesgo de transmisión. Vaya pues nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que con una conciencia social y una responsabilidad permanecieron en sus hogares, aún sabiendo que por supuesto era época de vacaciones. Pero también quiero agradecer doblemente al personal de salud que sin descanso, y esto es algo que vale mucho la pena destacar, trabajó horas extras incluso en estos días de descanso. Están trabajando no solamente en las unidades médicas, y también, insisto, mi reconocimiento al personal de campo que está yendo a los domicilios, que toma las muestras, que es el personal de epidemiología de la Secretaría de Salud. Es un personal de tierra que no se observa, que no se ve, pero es el que está dando seguimiento a todos los casos, contactos, que está exponiéndose, tomando muestras. Y otro personal que poco se ve, pero que es clave, es el personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública, quien está procesando muestras bajo ambientes de seguridad muy estrechos y es quien está en riesgo. Ellos también, igual que el personal médico en hospitales y centros de salud, es personal que está trabajando intensamente para contener el virus. Como les prometimos también, en esta ocasión nos acompaña el doctor Daniel Pérez Medina del Instituto Mexicano del Seguro Social para responder preguntas
que ustedes tengan acerca de la situación, por supuesto, institucional, y para el ánimo de mostrarles que el sector salud en Sonora está trabajando de forma unida, sumando esfuerzos, siendo solidarios en estas tareas que tenemos para proteger a la población. Entonces, si les parece, pasamos a la sesión de preguntas, de respuestas. Doctor, ¿quieres dar algún mensaje? ¿Pretendes algo que quieras decir a la población derechohabiente del IMSS? ¿O prefieres esperar a las respuestas, a las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas? No, las preguntas. Ok, entonces pasamos, si les parece, muchachos, Bueno, a las preguntas y respuestas. buenos días, doctor Germán Contreras de Mega Noticias Hermosillo. En este sentido, mi pregunta sería si la autoridad estatal, la Secretaría de Salud, ya tiene información por parte de la Federación en torno a qué hospitales privados se podrían unir conforme al plan que pues, dio a conocer el presidente el día de ayer y que estarían apoyando con camas, con habitaciones a la atención de pacientes de COVID aquí en Sonora, doctor. Sí, no tengo todavía información precisa acerca de, ni tengo la lista de hospitales que van a sumarse, pero sí les puedo informar que hay una disposición absoluta de esos hospitales privados, porque el presidente de la Asociación de Hospitales Privados forma parte, que incluso tiene voto dentro del Consejo Estatal de Salud. Entonces, no tengo duda en que en nuestra próxima sesión, que además quiero decirles que estamos en sesión permanente, podremos sacar esa lista de hospitales que puedan sumarse bajo ciertos esquemas que seguramente ellos estarán ahora mismo discutiendo para atender a la población que así lo requiera. Pero voy a informar a la sociedad, o sea, la Asociación de Hospitales Privados forma parte, es un miembro permanente del Consejo Estatal de Salud, y todas las decisiones que se han tomado desde el Consejo han sido con la participación de ellos, entonces no tengo duda en que van a hacerlo. No sé en realidad darles la lista de hospitales que van a sumarse, pero estoy seguro que en la próxima sesión que tengamos reunión del Consejo, tendremos esa lista para ustedes. Pero la voluntad está allí y yo estoy seguro que vamos a lograr esquemas de colaboración como lo hemos hecho con la academia, como lo hemos hecho con las instituciones mismas del sector público. Buenos días, Germán Carvajal de Azteca Sonora para el doctor Pérez Medina del IMSS. Llamó mucho la atención el proceso que se tenía, ¿no?, de la tardanza del resultado de las pruebas. Ahora con la alianza con la Secretaría de Salud, si nos puede contar un poquito cuál es el nuevo protocolo ahora que las pruebas se envían al laboratorio estatal. Bien, gracias. Buenos días a todos. Sí, la alianza con Secretaría de Salud, digámoslo así, no es nueva realmente, es un trabajo colaborativo de años y administraciones previas, etcétera. La situación era afinar qué muestras nos iba a apoyar la Secretaría de Salud localmente, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un órgano centralizado, federal, y dependemos de normativa institucional. Entonces, el punto era ese, el punto era saber qué muestras, porque si bien nosotros tenemos poco más de 1,5 millones de derechohabientes, no existía capacidad instalada dentro del laboratorio estatal que nos tolerara también todas las muestras. El punto era saber qué muestras específicamente se iban a enviar para disminuir estos días. Y si bien ya se venía trabajando, posterior a una intervención del doctor Citle, representante del IMSS en el Estado, con el secretario de Salud, se terminan de afinar estos puntos para atender casos graves, por así decirlo, para mandar muestras de casos graves o con compromiso importante en salud para su análisis por el laboratorio estatal y así agilizar. De momento no son todas, por lo que ya les digo, capacidad instalada, pero en base a este acuerdo sí ha sido más funcional la parte de tener resultados con mayor prontitud. Buenos días, Gamaliel González del periódico El Imparcial. Los casos de fallecimiento de las mujeres en Magdalena de Quino, las 3 mujeres,
si están relacionadas o contaban con algún lazo familiar, y si es así, ¿cuántos contactos están en vigilancia? Y en Valle de Quino, a los pobladores, ellos han dicho que personal de salud les ha comentado que hay entre 1 y 3 sospechosos que saben de esto, y si hay alguna recomendación. Y por último, si algún laboratorio particular cuenta ya con la acreditación para realizar pruebas del COVID-19. Sí, respecto a la situación de Magdalena, voy a insistir por una cuestión de incluso normativa, la Ley de Protección de Datos Individuales. No me referiré nunca a situaciones de orden familiar. Todos los contactos y casos en Magdalena han sido estudiados y por supuesto que tienen una relación, pero es estrictamente epidemiológica. No voy a señalar vínculos familiares por respeto a la situación. Pero por supuesto que es un estudio epidemiológico que hemos hecho y sabemos que existen contactos cercanos. Voy a insistir en este concepto, que es en este momento, en la fase 2 que estamos en Sonora, los brotes intrafamiliares ocurrirán y esa es la siguiente fase, o sea, que aparezcan brotes dentro de las familias. Por eso les comentaba yo la conveniencia de que si tengo un síntoma respiratorio, cualquiera que sea, entonces usen dentro de la casa cubrebocas. Esa es la razón técnica. Los contactos estudiados y que tenemos bajo monitoreo en Magdalena son alrededor de 25 contactos a los cuales se les monitorea la presencia de síntomas respiratorios. Quino, sí, por supuesto que tenemos conocimiento de los casos sospechosos, del caso confirmado también. Debo decirles, comunidad, que esos rumores que ustedes conocen son todos ellos investigados por las brigadas epidemiológicas. Y por eso decíamos que nos ayudaran, haciendo caso omiso a los rumores, porque en realidad el trabajo es desgastante para poder acreditar la presencia de tal caso en tal comunidad. Ha sido un número enorme de rumores que no tienen fundamento y que desenfocan el trabajo de los equipos de epidemiología. Ayúdenos con eso, pero en Quino por supuesto que sabemos y ya están las acciones de control, ya estamos trabajando con los equipos de la Jurisdicción Sanitaria 1 para poder hacer esto. La recomendación es la misma que hemos hecho con todos los pacientes. Un paciente que es confirmado debe mantenerse en casa mientras esté en condiciones apropiadas, de buena salud, que no tenga más que los síntomas de un resfriado común. Debe aislarse él y sus contactos. Nosotros nos encargamos del trabajo y seguimiento de todos los contactos que son identificables. Les hemos dicho que ya es muy complejo, muy difícil seguir a todos los contactos con los cuales hubo alguna relación cada caso, pero la recomendación es global. Incluso en ausencia de COVID, o sea, si tengo un síntoma respiratorio, un cuadro de resfriado común, debo mantenerme en casa, si tengo la posibilidad de mantenerme dentro de una habitación, debo usar cubrebocas, debo lavarme las manos con más frecuencia. Sé que parece cansino, que no cambiemos el discurso, pero esas son las medidas básicas. Del trabajo de campo nosotros nos encargamos y estamos trabajando en eso. Laboratorios privados. No existen todavía en Sonora laboratorios privados acreditados. La acreditación no depende del estado de Sonora, muchachos, es importante que lo sepan. Nosotros como estado no estamos facultados para acreditar técnicamente a laboratorios, de ninguno, ni de las academias, ni de los que ofrecen servicios particulares. Esta es una facultad que solamente es derecho de la Federación, del INDRE, del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.
Lo que sí ha ocurrido, como les dije, son acciones sinérgicas que nos permitan detectar brotes y casos. Les voy a poner el ejemplo particular de San Luis Río Colorado. En San Luis Río Colorado, un par de laboratorios lo que están haciendo es tomar muestras de los casos que solicitan, que se les tome muestra y las envían a un laboratorio acreditado. ¿Me explico? Son intermediarios para enviarlas y procesarlas en laboratorios que no están dentro de Sonora, pero que están dentro de una lista de laboratorios que se llaman auxiliares y que están acreditados para hacer el diagnóstico confirmatorio. Esos laboratorios en San Luis Río Colorado han sido útiles porque nos han ayudado a identificar casos que fueron a solicitar atención o el diagnóstico a esos laboratorios. Pero ese es el esquema que están usando algunos laboratorios privados. Aquí en Hermosillo no contamos con laboratorios acreditados, pero alguno de esos laboratorios ha establecido convenios de colaboración con la Secretaría de Salud y nos ayuda a detectar casos que después se confirman o descartan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Buenos días, doctor. María José López, del periódico El Sol de Hermosillo. Para preguntarle si se tomarán medidas más estrictas en San Luis Río Colorado, debido a que pues es el lugar con mayor casos, y está continua Mexicali, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, las medidas más estrictas no son para San Luis Río Colorado, son para todo Sonora. Porque si bien tiene el mayor volumen de casos, nosotros en epidemiología no nos guiamos únicamente por el volumen de casos, sino cuando se hace la relación con el tamaño de una población, entonces uno puede estimar de mejor modo dónde hay más riesgo de transmisión. Y no voy a decir cuáles son esos municipios, pero hay otros municipios que tienen un mayor volumen de casos en relación a la densidad de su población. Entonces, el mensaje quisiera yo extenderlo. No es a San Luis Río Colorado, es a todo el estado. El Consejo Estatal de Salud, en sesión permanente, como les he dicho, recomendó, exhortó a otras instancias del estado a que se fortalezcan, se hagan más extensivas las recomendaciones. Ya son de dominio público. A partir de este día hay medidas más estrictas para limitar la movilidad de la población. Fue votada unánimemente el pasado viernes las recomendaciones para reforzar y hacer más estrictas las medidas para limitar la movilidad poblacional. Desde el punto de vista técnico, no olvidemos que si nos enfocamos en una comunidad en especial, Sonora va a perder la oportunidad de limitar el comportamiento de todo el estado. Lamentablemente, algunos municipios que no han tenido casos o que han tenido muy pocos, las personas no han participado con la misma solidaridad y responsabilidad que en otros ayuntamientos, en otras poblaciones. Entonces, las medidas se reforzarán, se harán más estrictas para todo el estado. El Consejo Estatal solamente puede hacer las recomendaciones y los exhortos. Otras instancias que van desde los ayuntamientos y del orden de las estatales e incluso federales establecerán los mecanismos para que esto se cumpla. Yo por mi parte, como área técnica de la Secretaría de Salud, voy a insistir, sociedad, este es el momento para poder hacer de forma proactiva algo que mitigue la diseminación de la enfermedad. No es ya posible evitar al 100% el daño. Vamos a tener casos y defunciones, pero lo que sí podemos hacer en este momento es que si trabajamos intensamente, no vamos a tener tanto sufrimiento como si no participamos de forma responsable. No sé
la verdad, de qué forma pedirle a la comunidad que nos ayude. Pero es necesario que entendamos conscientemente por qué es importante. Y es importante porque no solamente protejo mi salud, sino lo más conveniente en este momento es que yo evito que las personas con factores de riesgo vayan a sufrir. Tenemos en casa, insisto, tenemos en nuestra familia personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas. Ya no lo hagas solamente por ti, hagámoslo por esos sujetos, por esas personas que queremos. Este es el momento, sociedad. Hemos hecho mucho esfuerzo, no lo tiremos por la borda. Mantengamos este paso y vamos a mitigar la transmisión de la enfermedad. Técnicamente se los garantizo, pero solamente si somos solidarios. De otra manera, la intervención no será eficaz. Buenos días, doctor. Una pregunta respecto a la fase 2, ya que entra precisamente ahora de este programa Quédate en Casa. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que prestan servicios de movilidad, como son los taxis, también el transporte público, como los camiones? ¿Van a seguir trabajando, ya que se había dicho que solamente una persona por vehículo? ¿Y cómo va a ser la movilidad, pues en este caso, las personas que precisamente no tienen un vehículo o no tienen quien los mueva? Bueno, recuerden que hay una serie de actividades esenciales y las actividades esenciales incluyen la transportación. Entonces, en ese sentido, por supuesto que lo que se va a solicitar son las medidas de seguridad más estrictas. En el caso de los sujetos, de las personas que manejan transporte público de cualquier naturaleza, se ha estratificado cuál es su riesgo y por supuesto que esta población está considerada como de alto riesgo. Entonces, los conductores y las personas que vayan en los taxis, por ejemplo, están en un contacto muy cercano, menor a 1 metro. Entonces, allí lo recomendable es que se pida el uso de cubrebocas durante el transcurso del viaje, que se lleve gel para que las superficies que se toquen dentro de esos vehículos sea más segura, que sea más higiénica. Pero respecto a la pregunta, es un servicio esencial el transportarse y entonces con las medidas preventivas va a continuar trabajando. Es importante que entendamos que, insisto, lo hemos dicho, estas medidas, si bien enérgicas o si bien pueden ser poco amables para algunos, en realidad técnicamente son las más apropiadas y son de carácter temporal. ¿Qué tan temporal? Dependerá de nosotros, por supuesto. Si somos más solidarios y participamos más en este momento, va a ser menos tiempo el que tengan que ser de esta naturaleza las medidas. Si lo hacemos de forma heterogénea, unos sí, otros no, unos más o menos, entonces este tiempo se va a prolongar. Y eso es importante también que lo entendamos. Doctor, sin vulnerar a las víctimas, buenos días. Sí. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿hay una explicación del fenómeno que ocurre en San Luis Río Colorado? ¿Es un tema geográfico? ¿Cuál es la situación? Porque son bastantes los casos, casi 1/3 de los que hay en el estado. Sí, por supuesto que hay muchas variables que participan. Y eso ya lo hemos discutido con las personas de la jurisdicción 1. Definitivamente, entre 5 y 6 mil personas diariamente procedentes de Estados Unidos, y ahí tienen esta característica, que son vecinos de 2 estados que han tenido una carga de casos importante, que es California y Arizona. Esa es la explicación más lógica dentro de la dinámica de la epidemia. El intenso intercambio de 2 estados, no solamente de uno, porque aquí, a diferencia de Nogales, por ejemplo, que tenemos el contacto con Arizona, allá San Luis tiene esto, y además, consideren también que es vecino y es mucho más cercano geográficamente e incluso en sus relaciones comerciales con Baja California.
Es decir, San Luis Río Colorado tiene una dinámica muy, muy interesante desde el punto de vista poblacional. Tiene una relación intensa con Baja California y con Arizona. Y en esa dinámica poblacional, no sé qué pienses, Daniel, pero eso es, creo, la explicación más lógica para pensar por qué una mayor proporción de población tuvo contacto inicial con personas infectadas de otras áreas con mayor riesgo como esto, como es estas regiones que he dicho. Esa es la más importante, en nuestra opinión técnica, que explica por qué San Luis tiene esto. Y ahora otro factor que tiene que ver también, y es que, insisto, allá en San Luis, 2 laboratorios también encontraron un esquema para poder ofrecer muestras confirmatorias, y es esta intermediación con laboratorios acreditados que están procesando muestras en México, por ejemplo. Pero sin duda, lo más importante es la vecindad con áreas geográficas como Baja California, California y el propio Arizona, que aumentaron el intercambio de población. A los casos, por supuesto que principio en las unidades, aquí el IMSS tiene una unidad que debo decirlo, no sé, doctor, si quieres explicar, pero por la situación también de la distribución administrativa es diferente. La delegación de Baja California es quien tiene a San Luis Río Colorado. Los pacientes que han sido atendidos tanto en la unidad, en el hospital de, ¿cómo se llama?, de subzona, el hospital de subzona, y el hospital general de San Luis Río Colorado son el primer punto. Si quieres, ahorita me ayudas a explicar un poco lo del IMSS. Pero los pacientes se atienden primeramente en el Hospital General de San Luis Río Colorado, los que son de responsabilidad de la Secretaría de Salud, y los que han ameritado referencia por seguridad, por mejor manejo médico, son trasladados no hacia la ciudad de Hermosillo, sino al Hospital General de Mexicali, que está a 1 hora, hora y media de San Luis. Traerlos hasta Hermosillo es más complejo desde el punto de vista médico y los pone en mayor riesgo. Por eso ese es el esquema. En el caso del IMSS, doctor, si nos explicas. Sí, bueno, regresando a la pregunta inicial, el tema de San Luis Río Colorado es un ejemplo tácito, es un ejemplo muy ligado a lo que el doctor Álvarez comenta de la circulación poblacional. Entre mayor circulación poblacional tengamos fuera de actividades esenciales, más casos vamos a tener. Es un ejemplo tal cual, y eso explica también el porcentaje elevado por ser la zona de los casos representativos en el estado. Administrativamente, el IMSS Sonora no incluye, por así decirlo, a San Luis Río Colorado, que sí lo incluye la delegación de Baja California Norte, por el mismo tema que explica el doctor Álvarez de las distancias y del traslado de pacientes ligado a una mejor atención. Entonces, por eso, en este caso, el órgano de representación del IMSS de Sonora no incluye a ese municipio, lo cual no quiere decir que no estén atendidos o que no estén en seguimiento o que no se tenga una vinculación con Secretaría de Salud tanto de Sonora como de Baja California Norte. El doctor Daniel Pérez Medina, coordinador de información y análisis del IMSS. Buenos días. Buenos días, Astrid Arellano de Proyecto Puente. Para el doctor Pérez, doctor, si puede ampliarnos un poco la información acerca de la alianza entre la Secretaría de Salud y el IMSS, específicamente en el tema del laboratorio, si a lo mejor tiene algunos datos y cifras de cuántos, de la fecha que se estableció esta alianza, cuántas muestras se han mandado. Dice que el motivo es el tema de la gravedad de los casos o los que sean de calidad urgente. Sí. Más o menos, si nos puede ampliar información, no sé si tenga algún otro tipo de detalle que también nos sea útil a nosotros como medio en ese sentido. Bien, no, el tema de la alianza, por así decirlo, que les comentaba, no es nueva. Está muy ligada a la gravedad de los casos. Un caso hospitalizado son los que estamos enviando a Secretaría de Salud, sobre todo con estas comorbilidades que explica el doctor, diabetes, hipertensión, obesidad, incluso el tabaquismo, que es un factor de riesgo. Lo estamos enviando
para acortar los días para saber su diagnóstico, lo cual no quiere decir que no estén atendidos los que no se vayan hacia allá. Pero esto está ligado para mayor prontitud en los resultados. Hemos enviado a la fecha un número aproximado de 32 muestras con los cuales sí nos están tardando, por así decirlo, 48, 72 horas como máximo por algunas situaciones de traslado sobre todo. Sin embargo, les digo, la alianza no es nueva y seguramente trabajaremos el resto de la contingencia esperando alguna situación de que cambie o algún cambio en el panorama epidemiológico. Nos llegan preguntas de medios de comunicación a la Dirección de Comunicación Social. Para el representante del IMSS nos dicen que la audiencia quiere saber a dónde pueden acudir los derechohabientes del IMSS y a qué teléfono llamar en caso de sospecha de COVID. Sí, la derechohabiencia puede ir a su unidad de medicina familiar o, en caso de que tenga un padecimiento clínico un poco más grave y que el dato crucial es insuficiencia respiratoria, si ya me falta el aire, es un tema que debemos de acudir al hospital. Cualquier unidad del IMSS esté equipada con ya un módulo respiratorio para que hagan una evaluación tal cual y los evalúen, tomen muestra de ser necesario o deriven hospitalización, dependiendo el tratamiento. Ahí mismo se les instalará las medidas, el aislamiento y sobre todo la higiene de manos, que es básico. El número como tal, existe un número que es un 800 de nivel central, que lo hemos difundido en varias redes, se los dejamos aquí en la coordinación de Secretaría de Salud, para que lo compartan. Sin embargo, si tienen algún síntoma, es preferible que vayan a evaluación con su médico y de ahí, si la recomendación es aislarse, que acaten estas medidas. También nos preguntan que con cuántos reactivos o pruebas cuenta el IMSS para el COVID-19. No, realmente el IMSS a nivel federal calculó una muestra cerca de para el estado al menos, cerca de 55,000 pruebas. Lo que pasa es que es de nivel central. Nosotros tenemos que enviarlas ya sea a Ciudad de México o a Guadalajara, y de ahí no es un tema de insuficiencia de pruebas, es un tema de traslado y de capacidad a los centros donde nos estábamos enviando. Por eso es esta situación. No quiere decir que no tengamos, lo que pasa es que en el proceso tardan un poco más que hacerlas localmente en el estado. Okay. También preguntan que si cuentan con un plan de reconversión hospitalaria y con cuántos ventiladores cuentan. Dentro del IMSS contamos ya con un plan que al menos incluyen 4 unidades médicas ya en trabajos de reconversión hospitalaria, y en el estado tenemos un total de 172 ventiladores mecánicos. Okay. Por último, ¿cuántos derechohabientes tiene el IMSS en Sonora? El IMSS tiene una derechohabiencia de 1,583,000 derechohabientes más aproximadamente en el estado. Muchas gracias. Tengan buen día.